Así que adelante, hermano Jesús, Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Y es tremendo porque este weekend como que sentí una inquietud de terminar, para resumir el capítulo 2, versículo 15 a 18, y sentí una inquietud de reunir y investigar y profundizarme en el significado, ¿no? De Génesis capítulo 15 al 18 y encontré tanta información increíble y profunda de Dios y qué es su intención, ¿no? Para con la iglesia, para con aquel que no conoce al Señor, que nos ve y nos escuchan a lo largo y lo ancho de vuestra voz. Y creo que lo que Dios hace en vuestras vidas, Él lo hace con el futuro en mente. Lo que Él hizo este weekend conmigo, inquietándome a reunir esta información, lo hizo porque Él sabía que el martes, y es increíble cómo Dios obra, ¿no? Con eso dicho, si tienen sus Biblias, ábrenlas conmigo. Primero quiero darle las gracias a la pastora Elga y a la pastora Ruth por esta oportunidad. Gloria al Señor. Y estamos aquí para servirle al Señor en cualquier capacidad. Con eso dicho, si tienen sus Biblias, ábrenlas conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. Génesis 2, 15 al 18, y dice, y Yahvé Elohim, y estoy leyendo de la Biblia exégesis paralela, sino que coge el texto de la raíz del hebreo. Con eso dicho, Génesis 2, 15 al 18, y Yahvé Elohim toma a Adán y lo pone en el jardín del Edén para servirlo y guardarlo. Y Yahvé Elohim misma a Adán diciendo, de todo árbol del jardín en comer come, y del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque en el día que comieres de él, muriendo morirás. Y Yahvé Elohim dice, no es bueno Adán estando solo. Yo trabajo un ayudante para él. Y quiero usar como tema en la serie Conociendo al enemigo, sus estrategias y tácticas. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia con alabanza y acción de gracia por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de proclamar tu evangelio a un mundo que se pierde, a una iglesia que va rumbo al cielo. Te pedimos que tú nos hables de una manera sobrenatural, que podamos, Señor, irnos de esta plataforma con una fresca visión de Dios y de tus intenciones para con nosotros, oh Dios. Unge mi labio para traerle esta tu palabra y unge los oídos para escuchar y los corazones para recibir esta palabra, Señor. Y todo aquel que cree en ti, Dios mío, que te sirve, Padre, auméntale la fe. Fortalécelo, Señor. Y aquel que no te conoce, que nos escuchan y nos ven, Señor, que esta palabra como semilla caiga en sus corazones y que ellos puedan recibir esta palabra y que esta palabra pueda producir arrepentimiento, Dios mío, y salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la última vez que estuvimos hablando de las tres de relaciones, ¿verdad? Que el hombre tiene. El hombre tiene la relación en Génesis capítulo 2. Vemos la relación que el hombre tiene con la naturaleza y con la creación de Dios. Luego vimos la relación que Dios tiene con el hombre tiene con Dios, ¿verdad? La relación que el hombre tiene con la naturaleza y su creación, y la relación que el hombre tiene con Dios y Elohim. Y ahora concluimos en nuestra relación con los demás. Y es aquí donde vemos la estructura de la familia por Dios. O sea que vemos la relación ahora horizontal. La primera relación, dos relaciones eran verticales. Ahora vemos la tercera relación que es horizontal. El hombre necesitaba una compañera adecuada, ¿no? Y Dios hizo que Eva fuera la compañera para Adán. Génesis 1, el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Y veremos más adelante que son iguales en la depravación
y también en el destino. Nótese, perdón, que en Génesis 2 aprendemos que las funciones, y nótese que en la función, que aprendemos que las funciones de hombre y mujeres son diferentes. La Biblia habla de las responsabilidades del hombre de proveer y proteger, y de la mujer ayudar y aceptar, ¿no? Hay 3 puntos a tener en cuenta, en particular, todos recogidos en el Nuevo Testamento. Notamos que número 1, notamos que número 1, la mujer está hecha del hombre. Ella derriba su ser de él y la mujer es nombrada por el hombre. Número 2, la mujer está hecha según el hombre. El hombre lleva la responsabilidad del primogénito. El hombre lleva la responsabilidad del primogénito. El significado de eso quedará claro en Génesis 3, donde se culpa a Adán por el pecado y no a Eva, ya que él, Adán, era responsable de ella. Y número 3, la mujer está hecha para el hombre. Adán tenía un trabajo antes de tener esposa. Nótese, para las jóvenes que tienen novio, estén seguras que ese novio tenga un trabajo. Porque Adán tuvo un trabajo antes de tener a Eva. Adán tenía un trabajo antes de tener a la esposa, y el hombre está hecho principalmente para su trabajo, mientras que la mujer está hecha principalmente para las relaciones, ¿no? Esto no significa que un hombre no deba tener relaciones o que una mujer no debía o no deba salir a trabajar, sino que ese es el propósito principal por el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. El hecho de que el hombre nombre a la mujer muestra cómo debe funcionar la asociación entre el hombre y la mujer, no como una democracia, sino con la responsabilidad de liderazgo recayendo en el hombre, y el énfasis está en la cooperación, no en la competencia. Y ese es el problema en la familia, una competencia terrible entre el hombre y la mujer. Ahora, quiero concluir en esta noche. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. Antes de, en la próxima ocasión, entrar en Génesis capítulo 3. Porque lo que estamos leyendo, Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 18, nos está llevando a un escenario, nos está llevando a una situación. O sea que Génesis 2 nos va a introducir a Génesis 3. Y la historia continúa en Génesis 3. Ya estamos en el medio de la historia. Y nótese que la lección que aprendí personalmente yo, porque lo que me tropecé y lo que encontré concerniente a Génesis 2, 15 al 18 es increíble. Y nótese que el diablo, Satanás, el enemigo, sabe todo esto, ve todo esto, y basado en el conocimiento que él tiene de todo esto, calcula cómo entrar al escenario que Dios creó para Adán y Eva. Nótese, lección número 1. En las escrituras que hemos leído y notamos que Dios puso al hombre en el jardín. Y eso nos hace hacer la pregunta: si Dios puso a Adán en el jardín, ¿dónde creó Dios a Adán? ¿Verdad?
porque si lo puso en el jardín, fue que Adán fue creado en otro lugar. Porque antes uno creía, no, que Dios creó a Adán en el jardín del Edén. No, el jardín fue creado, entonces Dios vino y puso al hombre en el jardín. Eso es muy importante saber, y es por esto. El propósito fue que el hombre fue puesto en el jardín donde podía, comilla, descansar, cerrar comilla. Dios creó el jardín para que Adán descansara en ese jardín. Oh, my Lord. Y no solo eso, sino y estar salvo. Y fue puesto en el jardín en presencia de Dios, donde podía tener comunión con Dios. Y eso lo vamos a ver porque en Génesis 3 no hay comunión, porque Adán y Eva se escondieron después de haber desobedecido. Esa comunión, todo está conectado. O como dice Chespirito, todas las acciones son fríamente calculadas, ¿no? Pero el enemigo ve todo esto y sabe. Ahora, tenga en mente que vuestro enemigo está al día de esta situación. Ahora vemos un segundo punto para el cual Dios puso al hombre en el jardín. Segundo punto. Primero, lo puso para descansar y ser salvo. Y número 2, el propósito específico para el cual Dios puso al hombre en el jardín, en una traducción más adecuada sería, comilla, adorar y obedecer. Oh, my God. Adorar y obedecer. Dios nos ha llamado a adorar y a obedecer toda la humanidad. No solo el puertorriqueño, el dominicano, el cubano, el americano, el europeo, el Medio Oriente, el asiático, no. Toda la humanidad fue creada por Dios y puesta en la tierra. ¿Para qué? Para adorar y obedecer a nuestro Creador. Pero desafortunadamente nos hemos alejado de todo eso. Y por eso es que están los hogares como están. Por eso es que está la comunidad como está. Desafortunadamente por eso está la iglesia como está. Porque el propósito es de adorar y obedecer su palabra. ¿Cómo nosotros podemos vencer al enemigo? ¿Cómo podemos vencer las artimañas? ¿Cómo podemos tener discernimiento si no pasamos el tiempo en su palabra? Porque a través de la palabra aprendemos cómo Dios trató con el enemigo. Y a través de la palabra vemos cómo Dios nos revela a nosotros cómo el enemigo opera. I love his word. Yo amo su palabra. La palabra es increíble, man. El hombre es puesto en el jardín para adorar a Dios y obedecerle. Su vida en el jardín se caracterizaría por la adoración y la obediencia. Adán era un sacerdote. Un sacerdote en el sentido de que no simplemente un trabajador y un guardián del jardín, sino un adorador y obedecedor de Dios. Otra confirmación es que el hecho de que en Génesis 2:16 leemos por primera vez que Dios ordenó. Por primera vez vemos Dios ordenando. En Génesis 2:16, Dios ordenó al hombre que había creado el disfrute de la buena tierra de Dios depende de guardar los mandamientos de Dios. Oh, my Lord. Hay que repetir eso. Man. El disfrute de la buena tierra de Dios depende de guardar los mandamientos de Dios. La inferencia
la inferencia es que solo Dios sabe lo que es bueno para el hombre y lo que no es bueno para él. Para disfrutar del bien, perdón, para disfrutar del bien, el hombre debe de confiar en Dios y obedecerle. My Lord. Para disfrutar el bien, el hombre debe de confiar en Dios y obedecerle. Si desobedece, tendrá que decidir. Si el hombre decide a desobedecer, tendrá que decidir por sí mismo qué es bueno y qué no es bueno. Para la gente de hoy, amigo que nos escucha, iglesia que nos escucha a lo largo y lo ancho de esta plataforma, tal perspectiva puede parecer deseable, pero es el peor destino que podría haber sucedido a la raza humana, porque solo Dios sabe lo que es bueno para la humanidad. Se dice que insanity is doing the same thing, expecting a different result. Haciendo lo mismo y esperando un resultado diferente. Habiendo puesto esto en términos generales, en Génesis 2:16-17, el autor recurre al resto del Génesis capítulo 2 para dar un ejemplo específico del conocimiento de Dios del bien. Y esto es increíble. Dios no solamente le dice a Adán y a Eva, o a Adán, le dice Dios a Adán, de todo árbol comerá, pero del árbol del bien y del mal no coma, porque el día que coma del árbol ciertamente morirá. Entonces, el versículo 18, Dios da el ejemplo de buena decisión. Él dice, mírame a mí y mira la decisión que yo hago. La decisión fue que Dios vio que el hombre no era bueno estar solo. Dios dice, en la creación, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y crea una mujer. Dios creó algo bueno. O sea que Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Dios muestra su gran sabiduría cuando ve al hombre solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y la lección número 2. Y ya vamos a terminar. En Génesis 2, versículos 16-17. Y esto es increíble. Y esto es para los hombres. Aquel hombre que nos escucha, aquel creyente varón que nos escuchan. Usted que no conoce al Señor, hombre. Nótese aquí que en Génesis 2, versículos 16-17, observamos que Eva aún no había hecho su gran entrada porque Dios tenía algo más que darle a Adán primero. Why? Ok. Y antes de a Dios presentarle a Eva, al hombre, Dios tenía algo más que darle a Adán primero. Y fue su palabra. Antes de Dios darle a Adán una mujer, le dio primero su palabra. Mujer soltera, joven soltera, ese hombre que tenga palabra de Dios, que sea un hombre de Dios. Amén. El Señor Dios ordenó al hombre. No sé qué está pasando parece que el enemigo no quiere que esto se difunda, ¿no? Pero Dios mide la hombría. Nótese, hombre. Dios mide la hombría del hombre por la capacidad de ese hombre sometiéndose al gobierno de Dios. Un hombre
no ha llegado a la masculinidad bíblica si no deja que Dios le diga qué hacer. Oh, my Lord. Increíble. El mandamiento era simple. Eres libre de comer de cualquier árbol del jardín, pero no debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La libertad, entonces, es un derecho divinamente ordenado, no uno determinado humanamente. La libertad bíblica es la responsabilidad y la oportunidad de elegir maximizar el llamado de uno bajo Dios. Dios le dio a Adán una gran cantidad de libertad, permitiéndole disfrutar de lo que Dios le proporcionó. Pero la libertad bíblica, a diferencia de las ideas libertad de nuestra cultura, tiene límites saludables. En la actualidad, desafortunadamente, en los Estados Unidos hemos convertido la libertad en libertinaje. El tema fundamental en este pasaje es el siguiente: ¿vivirá el hombre por revelación divina o razón humana? Wow. Yo elijo vivir por revelación divina. Comer la fruta prohibida significa que el hombre buscaría lo correcto y lo incorrecto independientemente de Dios. Wow. Así como las reglas en un juego de fútbol ayudan a los jugadores y fanáticos a disfrutar el juego, los límites en nuestra caminata espiritual nos ayudan a vivir de la manera que Dios pretendía. Cuando usamos mal esa libertad, las consecuencias son severas. Solo un bocado, advirtió Dios. Solo un bocado, advirtió Dios. Y ciertamente morirás muriendo. Génesis 2:17. Ignorar los límites de Dios puede parecer liberador, pero siempre termina en muerte. Esto es cierto para individuos, familias y naciones. Y concluyo con esto. Amigos y hermanos que nos escuchan a lo largo y lo ancho de estos medios de comunicaciones, queremos dejarles saber que el evangelio se trata de una verdad simple y esencial. Cristo vino para dar vida y darla en abundancia. Esto es posible cuando reconocemos que el Mesías Jesús murió por nuestro pecado y resucitó, demostrando que Él es Dios. Las cosas equivocadas y los pecados que hacemos nos separan de Dios. Sin embargo, como hemos dicho, el Mesías Jesús murió tomando vuestro castigo y vuestro pecado y resucitó demostrando que Él es Dios. En solo creer y confiar en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, amigo, usted puede ser salvo en esta noche. Iglesia puede ser edificada en esta noche. Con eso dicho, Dios le bendiga y hasta aquí mi parte y vuestras hermanas con nosotros. Amen. Gloria al Señor. Gloria a God. Bueno, escuchar esta palabra. Aleluya. Que imparte fe a nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios ha hecho provisión. ¿Que lo merecíamos nosotros? Claro que no. Pero ha hecho provisión aun cuando el hombre decide pecar. Aún así, eso pues no me quiero adelantar, ¿verdad? A lo que trae el hermano en Génesis capítulo 3, pero Dios hizo provisión para el hombre. Eso es lo que se llama la gracia y la misericordia del Señor.